científico me pidieron hablar de ablaciones extremas y la verdad es que uno se encuentra un poco con la cuerda floja cuando quiere hablar de ablaciones extremas. Yo siempre comienzo las presentaciones de ablación o la gente que me conozca intentando aclarar un poco qué significa ablación, porque ablación en castellano viene del latín y significa extirpar cualquier parte del cuerpo. Y nosotros en ablación, como estamos viendo, no extirpamos nada del cuerpo. Es la acepción inglesa que hemos cogido de la palabra ablation, que en inglés el significado de la acepción sí es extirpar o destruir su función, ¿no? En esta charla hablaremos de extremo, ya da un poco de miedo hablar de excesivo, sumo, exagerado, que es lo que dice el diccionario. Y vamos a tratar tumores, como vosotros sabéis, que son proliferaciones anormales, cuyo objetivo en la ablación es destruir el tejido de la zona tumoral selectiva, siempre conservando indemne el resto del parénquima tumoral, es decir, que las complicaciones sean lo menos posible. De manera que realmente cuando preparaba la charla dije, lo de ablaciones extremas, sumo, yo creo que eso es todo mucho riesgo, lo mejor es no hacer nada. Cuando tienes esa sensación de que algo es extremo, lo mejor es no hacer nada, ¿no? La realidad es que nosotros podemos tratar lesiones como esta lesión pequeñita, periférica, que está al lado del riñón, al lado de la vesícula, pegada al intestino, que podemos hacer técnicas, como luego veremos, para separar las estructuras, o como en esta colangiocarcinoma del doctor Reto Bale, que le está poniendo y solapando casi cerca de 25 agujas, ¿no? Se pueden hacer y se puede hacer de forma segura. Luego al final le pondré una diapositiva. Lo que sí que es cierto también es que en nuestro entorno estamos cada vez viendo más que nosotros y nuestros pacientes al final nos quedamos con que una estructura es tan pequeña de algo, el tumor ha aparecido en un sitio, no se ve con una técnica, resulta que los abordajes los tenemos que hacer con TAC o con ultrasonidos, pero esto se ve en el PET, se ve en la resonancia, tenemos que hacerle a usted un seguimiento estrecho. Yo creo que nosotros llegamos a esto porque hay que buscar soluciones, constantemente estamos buscando soluciones para los pacientes, de manera que nos ponemos en su lugar. Igual que pongo esta gráfica de lo que es un invidente que se ayuda de un bastoncito, de un perro lazarillo, luego de los dos, y que posteriormente ahora ya tenemos estas estructuras, que son unas gafas digitales que nos permiten hacer muchas cosas como pueden ser los sistemas de navegación asistidos por robot o bien asistidos por la mano del radiólogo. Ablaciones extremas. Podemos encontrarnos dos situaciones extremas, unas que he clasificado yo como anatómicas del comportamiento o de la morfología de la lesión, y luego otras situaciones clínicas, que es las que tenemos habitualmente en nuestra práctica diaria. Sabemos que hay localizaciones difíciles, ya lo ha comentado José María, pero luego nos encontramos con varias lesiones en diferentes localizaciones y resulta que las queremos tratar utilizando diferentes abordajes o incluso las queremos hacer en la misma sesión, porque vamos a tener al paciente en dos sesiones diferentes cuando podemos hacerlo en la misma sesión utilizando una anestesia o utilizando unos recursos. Además, la técnica puede ser no visible, como hemos visto en la técnica habitual que usamos, que es la ecografía con contraste o el TAC. Y luego tenemos el reto de las lesiones grandes. Extremo también es algo que es grande, pasándonos un poco de los tamaños que estamos acostumbrados a hacer, porque constantemente en los comités multidisciplinares hay pacientes que son especialmente peculiares. Y ahora estamos también con un sistema importante, que es la migración de tratamiento de un sitio a otro y combinando muchas cosas. Y luego tenemos otras lesiones, que son lesiones resistentes a múltiples tratamientos, que les hemos hecho cirugía, quimioterapia, SBRT, TACE, y que sigue la lesión ahí. Los pacientes, desde el punto de vista oncológico, hemos cronificado tanto las enfermedades que al final tenemos unas supervivencias importantes. Por parte de las situaciones clínicas extremas, pues tenemos claramente las comorbilidades. Cada vez la edad de nuestros pacientes es mayor y la comorbilidad es mayor. Tenemos pacientes que, en el caso, por ejemplo, del hígado, tenemos pacientes con muchas líneas de quimioterapia, que eso hace una hepatopatía medicamentosa. O tenemos pacientes que les han quitado han sido intervenidos y tienen mucha resección hepática. Eso es una cosa a tener en cuenta de manera fundamental para establecer la reserva hepática funcional que nosotros vamos a tener que abordar. Y tenemos que estar siempre pensando en ellos. Tenemos que hacer nuestras reconstrucciones, tenemos que ver qué cantidad de hígado vamos a tratar, qué cantidad de hígado vamos a dejar, bueno, planificarnos. Este artículo ya clásico del 2015 de los orientales es un artículo curioso y yo cuando hablamos de esto en los comités multidisciplinares, nosotros somos un hospital que nos refieren de otros hospitales de la cercanía, de menos nivel y además somos centro trasplantador hepático que nos llegan de otros hospitales, pues resulta que estos coreanos dicen que de 470 pacientes que tienen enrolados en una serie desde el 2004 al 2018, ellos consideran, hacen un estudio retrospectivo y dicen, joder, vamos a analizar y hemos llamado localizaciones difíciles a localizaciones centrales, a localizaciones cerca de la vesícula, a localizaciones 382 de los 470 dicen que son difíciles y solamente 88 son normales o sencillas.
Claro, yo estoy acostumbrado a ver que pacientes que vienen referidos de otros centros, claro, si tú, el 80% de las lesiones que aparecen en el hígado las consideras difíciles, pues estás dejando fuera un montón de pacientes que pueden ser susceptibles de estas técnicas, ¿no? ¿Qué hacemos? Ya es clásico, trucos, trampas que hacemos a nosotros mismos para intentar hacer los tratamientos, ¿no? Clásicamente en esta lesión, que bueno, pues que la ves en el TAC, que luego también hay que interpretar las técnicas. Sabemos que el TAC es una técnica que nos da digamos, una capacidad muy importante de analizar las lesiones, de ver las estructuras, pero sabemos luego y estamos acostumbrados, los que llevamos mucho tiempo haciendo ecografía, que nosotros con la ecografía separamos las cosas, miramos de arriba, miramos de abajo. Bueno, pues esta lesión que estaba ahí en un sitio que puedes decir, joder, no la voy a hacer nunca porque hay 1000 cosas, pues resulta que nosotros la hacemos con tratamiento ablativo porque hacemos una hidrodisección. Esto es clásico. Bueno, nuestra experiencia un poco, que la que tengo referida hasta el año 2018, el 2019 y el 20 han pasado desapercibidos, pues fue que nosotros estábamos haciendo cada vez más, un poco como Andreina comentaba, y cuando introdujimos los sistemas de navegación hicimos más. Pero incluso ahora en el 2018, que estábamos en 100 procedimientos al año, estamos viendo que el 28% de los procedimientos ya los hacíamos con los sistemas de navegación, que has puesto un antes y un después. Este paciente es un paciente que tenemos con 2 lesiones, que fue operado de un sarcoma fibromesoide y que aparece una lesión en la zona de recurrencia en el segmento 8 y esta otra lesión que aparece en el segmento 4. Bueno, pues son 2 metástasis que nosotros con el sistema de navegación, esto podría ser extremo, pero para nosotros ha llegado un momento que es una ablación que la hacemos, como decía Andreina esta mañana, con seguridad, con tranquilidad, es la práctica habitual. Y se hace bien y se hace con buen resultado, como veis aquí, colocando las agujas, colocando los electrodos y con buen resultado. Luego podríamos discutir de lo que sería la ablación. Este paciente es un paciente ya clásico que hicimos en el Hospital Ramón y Cajal en el año 2017. Ellos estuvimos colaborando un tiempo y nuestros pacientes los derivamos allí porque fueron capaces de tener el sistema de navegación. Una metástasis, un cáncer colorectal al lado del uréter, en un paciente que tenía una enfermedad, estaba operado, no tenía ninguna otra localización y que de alguna manera pues, supuso un reto. Este paciente hicimos electroporación, le pusimos, creo que son 3, 4, 5 agujas de electroporación, como ha explicado perfectamente José María, y pudimos tratar perfectamente la lesión. Lo importante de esto es que pusimos las agujas en un tiempo récord, las puso la doctora Olavarría, creo que tardamos aproximadamente 1 hora y media, tardaron más los anestesistas en anestesiar al paciente que nosotros en hacer el tratamiento, incluso con la máquina antigua de NanoKnife, que tardaba bastante más que la de ahora, y conseguimos un tratamiento que luego el paciente, es verdad, tuvo en la evolución una ureteropielitis secundaria, pero estamos hablando de que en el 2020 el paciente no tiene tumor, está perfectamente tratado. ¿Era una ablación extrema? Lo era, pero cualquier técnica habitual que habíamos tenido, con radiofrecuencia o con microondas, probablemente nos hubiera llevado por delante toda la vía urinaria y nos hubiera llevado a que el paciente hubiera tenido una complicación más importante, como decía antes Arantxa. Otro paciente, un paciente que ya también clásico para nosotros, un paciente cáncer de colon, hígado graso, en la ecografía no vemos nada, le habíamos hecho varias resecciones en el quirófano, el cirujano también, le habíamos hecho varias ablaciones en varias lesiones en el quirófano, el cirujano había quitado otras pocas y aparecen estas 2 pequeñitas, cada vez vemos lesiones más pequeñas, esto mide 4 milímetros, esto mide 8 milímetros, está pegada al estómago, estas están ahí en la crura. Bueno, pues nosotros lo que hicimos fue, con Imactis, creo recordar que fue este caso, lo que hicimos fue poner nuestras agujas en el sitio, aquí planificamos un tratamiento ablativo con radiofrecuencia, dado que estamos al lado del estómago, en este caso ni separamos estructuras, porque con la radiofrecuencia tenemos experiencia de que si vamos poquito a poco y cociendo bien no tenemos tanto riesgo, y aquí en cambio utilizamos en este otro lado un microondas, combinamos microondas y radiofrecuencia en la misma sesión, con un resultado, como veis aquí, que el paciente ahora mismo pues, está libre de estas 2 enfermedades y seguirá y le aparecerán otras. Este otro caso, lesiones grandes, mayores de 30 milímetros, en este tumor renal, paciente con muchas comorbilidades que no descartaron para cirugía. Curiosamente lo descartan para cirugía por comorbilidades anestésicas, pero luego vamos nosotros y lo hacemos con anestesia, lo hacemos con anestesia en la sala de intervención, en el TAC. El anestesista sabe que nosotros tardamos menos. Este paciente le colocamos, me parece que fueron 6 agujas en la lesión, bueno, pues recidivó, el paciente quedó un restito tumoral, como veis aquí, al año, y al año pues hicimos un tratamiento después con microondas y bueno, ahora está perfectamente libre de enfermedad. Bueno, extremo.
Pues al final son casos que para nosotros no son tan infrecuentes. Este otro paciente, que es un paciente que nos envió José María de Leganés, una mujer con un cáncer de colon, operada de su cáncer de colon, operado y que le han operado los cirujanos hepáticos muchas veces y que tiene un remanente hepático pequeño, que calculamos el área y que en este caso teníamos un poco de miedo de cuánto nos íbamos a llevar, porque había tenido 14, 15, 16 ciclos de quimioterapia, encima tenía poco hígado, íbamos a hacer una cosa poquito a poco. Igual Reto Bey, que tiene mucha más experiencia, hubiera puesto directamente a lo mejor 7, 8 agujas. Nosotros pusimos 3 primero, el paciente tuvo tuvo un absceso, después posterior, porque hicimos una ablación grande, y José María me dijo anoche que la paciente está bien, porque yo pensé que la paciente había recibido la enfermedad, que luego ellos la rescataron con un par de tratamientos más y ahí está. Y yo creo que, voy a poner un par de casos más, este caso, que es un caso clásico para nosotros, porque fue con el primer caso que empezamos la electroporación en el hospital, por esto, porque era un paciente que se descartó cirugía, ya se había operado de esta lesión, un colangiocarcinoma múltiple que tenía esta lesión, que luego apareció esta otra, que se trató con SBRT, que ya no había posibilidad de hacerle, por límite de dosis radiactiva, hacerle más SBRT, estamos hablando del año 2014, ahora ya estamos haciendo tratamientos con SBRT repetidos con mucha más seguridad, y bueno, pues empezamos con él, se aprobó en el hospital y esa lesión se trató. Esta lesión se trató por nosotros en el 2014, fue el primer caso que se hizo en la Comunidad de Madrid y la hizo el doctor Villalba con la técnica habitual, poniendo 3 agujas, con mucha pericia, a mano, pero fueron 4 horas de quirófano, de sedación en el TAC. El paciente en el seguimiento, bueno, pues estuvo muy bien hasta que en un momento determinado, en octubre del 16, un par de años después, vuelve a tener una pequeña recidiva en la zona de una bifurcación portal. Ya en ese momento, en el Ramón y Cajal, como sabéis, o como os he dicho, tenían el Maxio y fuimos allí, tratamos el paciente con Maxio y tardamos 1 hora y media. Como digo, más tardó el anestesista en hacer la anestesia que nosotros en hacerlo. Lo hizo también la doctora Olavarría con Maxio. Puso las agujas exactamente muy parecido a como las había puesto el doctor Villalba, con el doble de tiempo, el doble de radiación que tardamos nosotros y recolocaciones, ¿no? El paciente en el seguimiento ha vuelto a tener una recidiva en el año 19 y en estos momentos estaba en tratamiento con quimio porque había salido un nuevo ensayo que los oncólogos querían probar, que era un tratamiento que le acordaba a un hombre de 60 y tantos años joven y está en tratamiento con ello. Nosotros estamos preparados porque podemos volver a tratar ahí. Y esta última diapositiva, localizaciones difíciles, lesión central, paciente con hepatopatía, acostumbrados, un CHAI, se le hace TAF y radiofrecuencia en un centro externo, viene a nuestro centro porque estamos en la lista de trasplantes, tiene una trombosis de la rama portal izquierda, no es fácil de biopsiar, bueno, pues al final la lesión está apoyada en la arteria hepática, esto es la lesión en la fase arterial, esta cosa que hay aquí, pegadita a la arteria hepática, lo discutimos en el comité multidisciplinar y nosotros lo discutimos entre nosotros también y decidimos hacerle un tratamiento ablativo local, que lo hacemos en este caso con electroporación, que también se hizo en el Ramón y Cajal. Os he traído los casos clásicos, que son los que hacía yo, ahora ya los hacen mis compañeros más junior, pero estos son los que empezamos a hacer nosotros. Y el paciente se le pusieron sus agujas y con una área de ablación efectiva, ¿no? Bueno, pues esto es un poco lo que dicen los artículos. Aquí estamos viendo que comparamos estereotaxia con radiofrecuencia versus estudiando los especímenes anatomopatológicos y viendo que el tratamiento que hacemos en lesiones grandes, si lo hacemos con un solapamiento y con una radiofrecuencia, me da igual radiofrecuencia, electroporación, etcétera, estereotáxica, los resultados en lesiones Santino, mayores vamos de 3 pasando. centímetros son muy buenas. Y esto está cogido del artículo de Reto Bale comparando lo que son la radiofrecuencia estereotáxica con la cirugía convencional y con la radiofrecuencia normal. Y sabiendo que ya en su serie, que es clásica, que este artículo es del año 2014 o 2013, ya en lesiones mayores de 3 centímetros tenían los mismos resultados de seguimiento, de falta de recidiva tumoral de seguimiento que lo que es la cirugía y lo que eran las menores de 3. Muchas gracias.